Listo, vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Arturo Montalbán Crespo, estudiante de sexto semestre de licenciatura en filosofía. En este video sustentaré el problema filosófico el irrespeto a los derechos humanos en Colombia, un callejón Habla sin duro, habla salida. duro. Primero que todo, el respeto va en sí dentro de nuestro corazón y de nuestra mente, porque el respeto influye mucho en nuestra vida personal, más importante en nuestra vida cotidiana. El respeto es un valor que debemos tomar en cuenta para nuestra vida y más importante para nuestra vida de estudiante. Haré una introducción. Colombia es uno de los países que más ha sufrido la violación de los derechos humanos, uno de los cuales es el derecho a la vida. Cifras estadísticas del 2003 muestran que por acciones de los grupos ilegales, guerrillas, paramilitares, se produjeron 23.300 homicidios, 3.387 secuestros extorsivos, 121 masacres y produjeron alrededor de 175.270 desplazados. El éxodo de desplazamiento forzoso de los campesinos y demás personas desde sus ranchos, parcelas, casas, dejando sus bienes materiales y sus vidas prácticamente, evitando así ser asesinados y padecer de ultrajes por parte de estos grupos armados. Los grupos armados y los grupos guerrilleros más antiguos tienen más de 40 años. Los grupos paramilitares surgieron para combatir las guerrillas en los años 805, en los años 80, con el nombre de convivir esos grupos generación, destrucción, muerte y desolación General, general. generado, además de acabar con muchas familias en su lucha, por exterminar a los grupos de izquierda y líderes sindicales, entre otros. Haré una pequeña reflexión acerca del tema. No debemos olvidar que estos grupos armados ilegales desde hace unos años se han aliado con el narcotráfico para financiar su lucha armada. Las denuncias de estas violaciones de los derechos han sido realizadas por organizaciones no gubernamentales a nivel internacional. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, los países de la Unión Europea y los medios de comunicación se manifiestan o hacen mención de estas denuncias, así como también nuestro país Colombia. Desde el momento en que sus entes de control, como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, realizan las respectivas investigaciones, nos vemos también por la inoperancia de la justicia que parece. Una tortuga coja. Los expedientes abiertos para estas investigaciones se encuentran archivados y acumulados y no son resueltos en los tiempos que se deben resolver y muchas veces quedan impunes. Por ello, estos procesos se dilatan y a veces los fallos se obstruyen de tal manera que la impunidad se convierte en un arma muy poderosa. Debemos decir también que no solamente los grupos ilegales violan los derechos humanos, también los violan miembros de las fuerzas públicas del Estado como los policías o los soldados. Un ejemplo de lo anterior fueron los falsos positivos, que eran supuestamente bajas de guerrilleros en combates por parte de los soldados y que resultaron ser miembros de la población civil. Disfrazados como guerrilleros y ellos mostraban ante las cámaras de los noticieros
como tales para ganar credibilidad y respeto y que mostraran que estos realizaban muy bien sus labores. Problema. ¿Por qué es tan complicado que se respeten los derechos humanos en Colombia? Dada una respuesta, es tan complicado que se respeten los derechos humanos en Colombia debido a las diferentes causas. Prima un miedo de las personas por la acción de estos grupos ilegales debido a las amenazas de asesinato, desaparición forzosa, ejecuciones. Todas estas acciones han sido efectuadas fríamente por miembros de estos grupos. A veces el mismo Estado genera situaciones de irrespeto por la acción de algunos miembros de la fuerza pública, que olvidando su deber como fuerza del Estado, ultraja estos derechos como si no existieran, generando impotencia en la población civil, ya que no podrían ser socorridos por no creer en la fuerza pública, perdiendo la confianza y la fe en esta. Un gran número de organizaciones no gubernamentales a cuyos señalamientos le conceden créditos gobiernos como el de los Estados Unidos y la Unión Europea, e incluso las naciones le confieren a Estado el 77% a las violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia, diciendo que solo el 23% es responsabilidad de los terroristas de izquierda. Para respaldar esta cifra, le confieren al Estado las violaciones de los paramilitares, con lo cual se debería que el paramilitarismo es una política oficial, mientras el Estado dice que el 84.5% las acciones delictivas como las masacres, los asesinatos, las desapariciones forzosas son realizadas por los grupos guerrilleros. Es decir, los unos le pasan la bolita a los otros con la responsabilidad de las violaciones de los derechos. Podemos decir también que los derechos humanos juegan un papel importante en nuestra vida, como lo hemos mencionado, respetando a los demás, creyendo en sí mismo, respetando al prójimo. También podemos decir que si no tenemos en cuenta que los derechos humanos son capaces de ayudarnos en nuestra vida cotidiana, no podemos tener éxito en nuestra vida, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida estudiantil. Le quiero decir a las personas que escuchen este video que tengan en cuenta estas palabras de fortalecimiento para los derechos humanos. Violar los derechos humanos es convertirse en una persona que no tiene capacidad para generar oportunidades a los demás y para tener éxitos en su vida. Por eso, le damos gracias a Dios por permitirme estar aquí, hacer este video para darle una idea a aquellas personas que no tienen en cuenta los derechos humanos. En sí, podemos decir que esta actividad que hemos realizado de acuerdo a los derechos humanos le ha dado un sentido importante a nuestra vida, especialmente en la mía, porque me di cuenta los valores de los derechos humanos. También podemos decir que también nuestra vida se asemeja cada día a la pureza y a la caridad, teniendo en cuenta los valores y los derechos humanos, que son lo esencial para cumplir con esta actividad. También podemos decir que los derechos humanos, si son violados, también se violan también muchas capacidades para triunfar en la vida. Muchas gracias por escuchar este mensaje y también por tener en cuenta nuestra capacidad de sí creer en los derechos humanos.
Muchas gracias a todos.